Bueno, seguimos con otros problemas de condensadores y capacitores. A ver, aquí nos dicen determinar en Newton la fuerza con que se atraen las placas de un condensador plano si desconectamos la fuente de tensión que carga los condensadores hasta la diferencia potencial de 1000 voltios. El área de las placas es 100 centímetros cuadrados y la distancia entre las placas es 1 milímetro. Cambiará la fuerza de interacción de las placas si la fuente de tensión está conectada permanentemente a las placas. Bueno, primero que vemos es que necesitamos el campo eléctrico, tenemos la diferencia de potencial, así que la diferencia de potencial es el campo eléctrico por la separación de... Entonces el campo eléctrico es B entre D, B es 1000, la distancia es 1 milímetro. Y el campo eléctrico dentro de las placas es sigma entre epsilon 0, de aquí sacamos que sigma es epsilon 0 por el campo eléctrico. Y luego para la carga total en cada placa, simplemente sigma por la superficie, que es de 100 centímetros cuadrados. Y luego para la fuerza eléctrica entre las placas, sabemos que la podemos hallar como la carga de cada una de las placas, o de una de las placas, Q, por el campo eléctrico promedio. El campo eléctrico promedio sabemos que es este campo eléctrico entre 2, por tratarse una carga sobre una placa conductora. Así que nos daría el campo eléctrico promedio 0,5 por 10 a la 6. Y la fuerza eléctrica simplemente es la carga que calculamos total sobre una de las placas por ese campo eléctrico promedio. Y nos da el orden de 4,43 por 10 a la menos 2 newton. Bueno, si se desconecta o no, la carga sobre las placas es la misma. El campo eléctrico es el mismo y por tanto la fuerza de interacción entre las placas va a ser la misma. En este nos dicen que tenemos un condensador plano con dimensiones A por A, que distan D entre ellas. Se introduce una lámina conductora de grosor C, sería esta lámina, que también tiene dimensiones A por A. Determine la fuerza que es necesaria aplicar a la lámina para mantenerla en su sitio si a las placas se les suministra las cargas más o menos Q. Y luego la parte B, entre las placas se mantiene la diferencia de potencial constante. A ver, introducimos la placa entre las dos placas del condensador, pero esto tiene un grosor C. Sabemos que dentro de esta placa, como es conductora, el campo eléctrico es 0. Y aquí vamos a trabajar para la energía del capacitor. Nos piden cuál es la fuerza que es necesaria aplicar a la lámina que estamos introduciendo. Bueno, vamos a calcular la energía del capacitor y vamos a usar esta fórmula, un medio de Q cuadrado entre C, donde Q se mantiene constante. Y lo único que cambiaría sería la capacitancia de todo, en este caso de este sistema, ¿no? La capacitancia del sistema va a depender de cuánto se introduce esta placa, cuánta distancia X se introduce la placa. De hecho, si lo vemos, como vamos a necesitar la capacitancia del sistema, vemos que aquí tenemos dos capacitores. Este capacitor que tiene una separación D, y luego vamos a tener otro capacitor que va a tener una separación distinta porque el grosor de la lámina que estamos introduciendo C va a disminuir la separación entre las placas, ¿no? Esto ya lo habíamos visto, lo va a disminuir de D a D menos C. Y lo otro que cambia es la superficie. En este caso, sin placa, la superficie sería uno de los lados A por este otro lado, pero este otro lado va a ser A menos X, porque tenemos de aquí a aquí X, de aquí a aquí A, así que tenemos A menos X, y la superficie sería A por A menos X, mientras que en el capacitor con placa, la superficie es esta distancia que es X por A. Bueno, los dos capacitores están en serie,
perdón, en paralelo porque comparten la misma placa. Este comparte la misma placa que este y este de este lado también es la misma placa. Así que la capacitancia total simplemente lo sumamos. La parte con placa y la parte que es sin placa. Y eso nos da entonces la capacitancia en función de X, de la distancia que se introduce. Luego, de la fórmula de la energía, sabemos que el trabajo para introducir la placa a una distancia adicional de X va a ser la fuerza que apliquemos a la placa, a la fuerza aplicada a la placa por la distancia recorrida de X. Eso es el trabajo realizado, que tiene que ser igual a menos el cambio de la energía del condensador. De aquí sacamos que la fuerza eléctrica va a ser simplemente menos la derivada de U con respecto a X. Es decir, la derivada con respecto a X de esta fórmula, que está en función de C, pero C depende de X. Así que nos queda la derivada con respecto a X, menos la derivada con respecto a C de 1 entre C de t por la derivada de C con respecto a X. Es decir, la derivada de menos 1 entre C de t es 1 entre C de t al cuadrado. Nos queda esta constante Q cuadrado entre 2, y luego por la derivada de C con respecto a X. La derivada de C con respecto a X la calculamos porque ya tenemos C en función de X de la fórmula 5. La derivamos y simplemente nos queda, como aquí aparece X, nos queda esta constante. Epsilon 0a C entre esto. Luego necesitamos aquí C de t al cuadrado, pero lo tenemos que calcular justo cuando está introducido X igual a medio, justo en la mitad. Porque de aquí de la figura nos habían dicho que inicialmente partiéramos de que la placa estaba introducida a la mitad del ancho de las placas. Aquí, así que de 5 evaluamos C de t en a medio y luego la introducimos en la fórmula de Fe. Y fíjense que al final queda que es proporcional al ancho de la placa. De hecho, si el ancho de la placa es 0, la fuerza eléctrica se hace 0. Básicamente, si esta placa eléctrica que estamos introduciendo, pues la estamos introduciendo justo en el medio, si es muy delgada, se puede considerar 0, no va a tener ningún efecto. Porque de hecho, ella es una equipotencial y justo en el medio también tenemos una equipotencial. Así que no afecta el campo eléctrico. Por eso que si C es igual a 0, la fuerza eléctrica nos da 0. Y la parte B nos dice que consideremos que el campo eléctrico es constante entre las placas. Vamos a aplicar lo mismo que hicimos en la parte A, pero ahora aplicamos la fórmula de la energía como un medio de CB cuadrado con B constante. Y C que varía con X. Así que cuando vayamos a calcular la derivada de U con respecto a X, nos va a quedar simplemente un medio de B cuadrado, que se considera constante, por la derivada con respecto a C de C de X por la derivada de C con respecto a X. Esto, claro, esto es 1. Y la derivada de C con respecto a X la tenemos. Así que calculamos aquí y la colocamos en la fórmula 13 de la fuerza eléctrica y ya nos da esto. De nuevo nos da proporcional a C. Pero fíjense que aquí no aparece X, no depende de X. Siempre que mantengamos constante el voltaje B. A ver, este problema es parecido. Solo que nos dice que ahora tenemos dentro de dos pares de placas metálicas puestas a tierra, tenemos la placa A que están puestas a tierra y las placas B que están puestas a tierra. Se encuentra una lámina fina no conductora, esta de aquí, que puede ser cargada uniformemente por toda la superficie. La masa de esta lámina es M y su anchura por la horizontal es L, o sea, su profundidad. La distancia entre las placas puestas a tierra es A y B, donde A es menor que B. Las dimensiones de la placa son mucho mayores que la distancia entre ellas. Todo el sistema se halla en posición vertical en el campo de gravedad. ¿Qué densidad de carga superficial sigma mantendrá a la lámina no conductora en su posición
es decir, en su posición vertical sin caer o comenzar a moverse hacia arriba. Bueno, esto parecido al problema anterior, solo que vertical. Que sabemos que esta lámina cargada entre las dos placas está parcialmente metida entre la placa A y parcialmente metida en la placa B. Sabemos que en ese caso se va a producir una fuerza hacia el interior de la placa, tanto A como B. Pero la placa A hacia el interior de la placa A sería hacia arriba, mientras que el interior de la placa B sería hacia abajo. Como estas placas A están más cerca que esta, esperaríamos que la fuerza eléctrica hacia arriba fuera mayor que la fuerza eléctrica hacia abajo, con lo cual puede sostener la lámina siempre que supere también el peso de la lámina. Y bueno, de eso se trata el problema, ¿no? Entonces tenemos la lámina de longitud L, cargada uniformemente y una masa M. Como es una lámina, la consideramos muy delgada, sabemos que va a generar un campo eléctrico que va a ser sigma entre 2 epsilon 0 a cada lado. Partimos de aquí de Y igual a 0 justo en el medio, entre las dos placas, y consideramos que hacia arriba está introducida Y. Como esto es L, hacia abajo estaría introducida L mayúscula menos Y, que sería esta distancia. Bueno, aquí lo voy a hacer por dos métodos. Primero vamos a hacerlo por la energía calculándola usando la densidad de energía. Tenemos el campo eléctrico entre ambos lados de la lámina, tanto aquí como aquí, que es sigma entre 2 epsilon 0. Fíjense que ese campo eléctrico, bajo las condiciones que no se considera constante, y vamos a aplicar entonces la fórmula de la densidad de energía, que es un medio epsilon 0 por el campo eléctrico al cuadrado por el volumen. El volumen va a ser, lógicamente, por ejemplo, el volumen que tenemos que considerar en este lado, en la placa A, va a ser la superficie, que sería L por Y, por la separación entre las placas. Siempre que consideremos esta lámina muy delgada, y eso nos da el volumen entre las placas. Recuerden que el campo eléctrico a ambos lados es el mismo, por eso se usa el volumen total entre las placas, que es LY por D. Bueno, el campo eléctrico, tenemos el campo eléctrico, que es sigma entre 2 epsilon 0, lo colocamos aquí, y esto nos daría entonces la densidad de energía, sería un medio de epsilon 0 por el campo eléctrico al cuadrado. Bueno, en este caso es por unidad de área. Luego, para la energía total, lógicamente vamos a sumar la energía total de ambos condensadores, de las placas A y de la placa B. El de la placa A simplemente es aplicar esto, como es el campo eléctrico, es la densidad de energía por unidad de área. Lo aplicamos para la placa A, D sería A, te quedaría sigma cuadrado A entre 8 epsilon 0 por el área de A, que habíamos visto que era Y por L. Lo mismo para el área B, o para las placas B, sería esto mismo, solo que D es B y el área es L menos Y por L. Luego sabemos que la fuerza eléctrica entonces va a ser menos la derivada de U con respecto a Y, porque aquí varía con respecto a Y. Y obtenemos esta fórmula, derivando esta ecuación con respecto a Y. Y luego esta sería la fuerza eléctrica neta. De ambas placas, de esta tirando hacia arriba y esta tirando hacia abajo, ¿no? Y luego lo que queremos es que esta fuerza eléctrica lógicamente sea mayor que el peso de la lámina, y si es mayor, bueno, entonces se empezará a mover hacia arriba, y si es igual se mantendrá. Así que si hacemos esto mayor o igual que mg y despejamos sigma cuadrado,
sabemos que sigma al cuadrado debe ser mayor que este término. Debe ser mayor o igual. Luego lo podemos hacer por un segundo método, que es como lo hicimos el problema anterior, usando la capacitancia equivalente del sistema y aplicando la fórmula 1/2 de la capacitancia por el voltaje al cuadrado. En este caso tenemos la lámina, por ejemplo, si fuera positiva, induce las cargas eléctricas negativas. Esto estaría separado a medio. Y al área de estas láminas, de estas placas y de esta lámina sería L por Y. Entonces para la placa A, por ejemplo, en este caso, podemos calcular la capacitancia. Aquí veríamos que tenemos dos capacitancias, porque tenemos una capacitancia de aquí a aquí y una de este lado, ¿no? Así que para la placa A y para la B también tenemos entonces dos capacitores que están en paralelo porque comparten la misma, una de las placas, una de las armaduras, y la otra armadura también la comparten. Están al mismo potencial, como si estuvieran en paralelo. Bueno, serían dos condensadores que están separados a medio y que tienen esta área L por Y. Para las placas A simplemente tendríamos 2 por el capacitor, la capacidad del capacitor, que sería de placas paralelas, es decir, epsilon 0 por la superficie entre la separación. Y para B hacemos lo mismo, lo único que cambia que aquí aparece B y que el área ya no es L por Y, sino L por L en mayúscula menos Y. Luego necesitamos los potenciales para aplicar la fórmula. Bueno, los campos eléctricos, por ejemplo, para la placa A, lógicamente si esta está a tierra, esta lámina positiva va a tener un potencial con respecto a tierra, a esta placa y a esta placa, ¿no? Como por simetría va a ser igual, esto va a tener B sub A y B sub A. Aquí tenemos el campo eléctrico, que es el mismo, que es simplemente sigma entre 2 epsilon 0, y como es uniforme, simplemente la diferencia de potencial B sub A hacia ambos lados va a ser simplemente el campo eléctrico por la separación o por la distancia que es al medio. Para el potencial de B, de la placa B, lo mismo, solo que A se sustituye por B. Y luego aplicamos la fórmula de la energía total. Es un medio de la capacitancia de A por el voltaje de A al cuadrado, que sería este término, más un medio de la capacitancia de B por este voltaje al cuadrado. Y fíjense que esta ecuación al final es igual que la ecuación 5. A ver, en este otro nos dicen que halle la presión eléctrica sobre la superficie interior de un condensador esférico cargado hasta una diferencia potencial B. El radio exterior del condensador es R mayúscula y el interior es R minúscula. Bueno, nos piden la presión eléctrica sobre esta superficie de la esfera interior. Sabemos que tenemos que hallarlo como la presión. Primero hallamos la fuerza que va a sentir la fuerza eléctrica que va a sentir la esfera interior. Lo dividimos entre su área y nos da la presión eléctrica, ¿no? Y para la fuerza que ella siente, sabemos que tenemos que calcular el campo eléctrico multiplicada por la carga que está sobre esa superficie, en este caso menos Q. Bueno, aquí si ponemos menos Q y más Q, necesitamos el campo eléctrico entre las dos esferas de radio R minúscula y R mayúscula. En este caso sería la carga encerrada. Si hacemos Gauss, sería 1 entre 4pi epsilon 0, la carga encerrada, que es menos Q, entre el radio al cuadrado. Si lo evaluamos justo en la superficie interior, nos quedaría esto mismo con R cuadrado acá. La diferencia de potencial entre la superficie de ambas esferas sabemos que es simplemente Q entre 4pi epsilon 0 entre la esfera interior, que es 1 entre R minúscula, menos 1 entre R mayúscula, que sería la esfera
más grande. Y la fuerza eléctrica sabemos que es simplemente la carga de esa superficie, que en este caso es la esfera interior, y por tanto en este caso la carga es menos Q por el campo eléctrico promedio, y el campo eléctrico promedio lo calculamos por el campo eléctrico que habíamos calculado sobre la superficie en R' igual a R, pero multiplicándolo por un medio, porque esto es una superficie conductora. Bueno, campo eléctrico lo multiplicamos por un medio y luego por la carga. Entonces tenemos ya la fuerza eléctrica. Luego de 3 podemos expresar Q en función de la diferencia de potenciales y la colocamos aquí. Y al final nos queda la fuerza eléctrica en función de los radios y de la diferencia de potencial. Y luego la presión eléctrica es simplemente la fuerza eléctrica entre la superficie, en este caso interior, es decir, de la esfera interior, que es 4πr minúscula al cuadrado. Y bueno, de esta fórmula lo dividimos entre esto y ya hallamos el valor que nos estaban pidiendo. Bueno, lo dejamos hasta aquí.